Estamos en un momento en el que la historia del mundo parece que se está definiendo en la frontera ruso-ucraniana. Hace unas horas atrás, el presidente norcoreano, el presidente Kim Jong-un, se ha desplazado a la zona más oriental de Rusia y ha sido recibido por el presidente Putin. Todo indica que hay un esfuerzo conjunto de ambas naciones, Rusia y Norcorea, para sostener de un lado el desgaste de esta guerra que puede ser terrible y con mucho tiempo prolongado. Desde otro lado, la Unión Europea complicada con su economía. Complicada porque acaba de aprobarse el incremento de 0,25% de los puntos de interés, el punto de interés, lo que hace que la economía se complique, están tratando de frenar la inflación. Vamos a hablar sobre esto con nuestro querido amigo Ezequiel Vistoletti. Él es maestro universitario allá en Berlín. De hecho, les sugiero que lo sigan en su canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. Un hombre además profundamente involucrado en el análisis geopolítico. Ezequiel, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Jota, ¿qué tal? Un placer como siempre. Kim Jong-un y Putin, el eje del mal reunido en el oriente de Rusia. Impresiones. La primera de mis impresiones, Jota, la sorpresa del norte global, la sorpresa del G7 realmente llama la atención, realmente representa algo verdaderamente sorprendente en sí mismo, porque ¿qué alternativa para los países oprimidos por las sanciones y la marginalización internacional más que establecer vínculos entre sí? Estados Unidos y la Unión Europea establecen sanciones y un bloqueo contra Corea del Norte, contra Irán, contra Venezuela, contra Rusia. ¿Cómo reaccionan lógicamente esos países? Estableciendo relaciones comerciales, económicas, políticas e incluso militares entre sí, con lo cual esto ¿Sería algo así no... como el baile de los que sobran? Tal cual, pero que reaccionen sorprendidos en Estados Unidos, el eje del mal, todos juntos. Ustedes generan esa unión a partir de la marginalización de estos países. Recordemos además que cualquier sanción sin el aval, sin la aprobación de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, representa como tal, cualquier sanción representa una violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, pero increíblemente los países del norte global presentan las sanciones como actos de justicia, ¿no? Pero bueno, eso lo primero. Lo segundo, en cuanto a la reunión concreta esta, acá aparecen, por un lado, las cuestiones militares, las cuales, por cierto, no comienzan ahora, la colaboración, la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, pero ahora presenta una magnitud sin precedentes debido al hecho de que el bueno de Kim Jong-un aparece sentado sobre uno de los arsenales de municiones soviéticas más grandes del mundo, en una guerra en la cual la munición de 155 milímetros, la munición convencional soviética de toda la vida, aparecen como un tesoro, como un capital militar cada vez más importante en una guerra de desgaste basada en la artillería, ¿sí? Con lo cual, aparecen esta posibilidad de intercambio, el envío de estos arsenales gigantescos de municiones de Corea del Norte hacia Rusia en una guerra de desgaste con miras a cada vez mayor duración, y como contrapartida, naturalmente, respondería Rusia o va a responder Rusia con apoyo económico, con apoyo energético. Deliberan sobre la posibilidad de la construcción de gasoductos, ya no solo el envío de petróleo, sino de gasoductos, y no solo eso, sino que una vez construidos esos gasoductos, va a aparecer una situación muy especial en la cual quizás los propios coreanos del sur,
quieran esa energía rusa y de esa forma podría un gasoducto ruso recorrer Corea del Norte, naturalmente realizando el abastecimiento de Corea del Norte con gas y de ahí a Corea del Sur, lo cual generaría un trastocamiento total de la estructura de poder, del balance de poder en toda esa zona, ya no solo con la disputa entre Estados Unidos y China, la disputa más importante en términos geopolíticos globales, sino también con un nuevo actor a través de su brazo energético, Rusia. Bueno, y además, naturalmente, bueno, tecnología, inversiones económicas, quizás también modernización del aparato industrial militar de Corea del Norte. Muchísimas posibilidades para ambos en una relación de win-win, de ganar-ganar, en el marco de la guerra en Ucrania, cada vez más una guerra de desgaste, sin final a la vista, y bueno, como un catalizador, la guerra determina el inicio de un montón de procesos, entre otros este acercamiento, o es la profundización de esta cercanía, porque la relación entre ambos, entre Corea del Norte y Rusia, no comienza ahora. De hecho, si no recuerdo mal, Rusia representa el primer país del mundo en haber realizado el reconocimiento de Corea del Norte como país hace 75 años. Claro, cuando era Unión Soviética, ¿no? Claro, exactamente. La Unión Soviética ayudó también en la llamada Guerra de Corea, por Occidente la llama la Guerra de Corea. La Unión Soviética naturalmente también ayudó a Corea del Norte, así que la profundización de eso. Acabas de decir, me he roto los esquemas. ¿Ah? Seúl relamiéndose por el gas que puede llevarle a través de... Porque al final se va a imponer eso, ¿no? Intereses son intereses, en realidad, yo no tengo por qué claro, pelearme y Seúl puede estar diciendo, qué bueno, ahora me voy a llevar bien con mi hermano querido. ¿No? En realidad ese plan J desde hace tiempo aparece en discusión, pero los coreanos del sur, con el beneplácito o quizás con el mandato de Estados Unidos, lo rechazaban hasta ahora. Pero una vez construido hasta Corea del Norte, cuando ya aparezca en el borde esa energía buena, barata, bonita. Buena, bonita y barata. Exactamente, la van a querer y de repente un cambio en la ecuación de poder en esa zona súper caliente, Jota, porque ahí, en ese lugar, entre Taiwán, el mar de la China, Corea, ahí aparece el centro de la disputa geopolítica. Ya hoy día, si bien la guerra en Ucrania representa lo más espectacular en esta gran hoguera, el fuego más mediático, ¿no? La llama más mediática sin duda aparece en Ucrania, pero el foco de la cuestión aparece ahí. Y eso va a determinar un cambio muy grande, así que cambios tanto para esa ecuación de poder como cambios para la guerra en Ucrania a partir de la llegada de munición para Rusia. Esto que me dices me despierta algunos focos de interés que voy a comenzar a analizar y te los planteo como tal. Sí, últimamente he estado muy interesado en revisar la cultura surcoreana, por la influencia cultural que emite en realidad, ¿no? El K-pop. Me creerás que hasta últimamente he estado escuchando a un grupo llamado BTS para entenderlos. Mira, tú tengo 52 años ya y tratando de entender, ¿no? Y entonces me he visto varias películas de estas surcoreanas y comienzan a presentar a una clase política o sobre todo una clase militar de héroes que le dicen a señor gringo, hasta aquí no más. Ese elemento a mí me llama la atención, que la producción cinematográfica de Seúl comience a pintar líneas y decir, no, nosotros ya no queremos ese tutelaje, y se plantan frente al gringo, le dicen, no, yo soy el que defiende mi patria. Y esas señales a mí me parecen súper importantes porque ya es una narrativa que comienza a implementarse y que podría finalmente, como tú dices, concretarse en gas bueno, bonito y barato que llega a través de mi hermano querido e histórico, y de repente no es que nos tengamos que integrar en un solo proyecto ahora, pero podemos hacer negocios. ¿Cómo impactaría esto en la geopolítica, en la política internacional estadounidense respecto a Europa y al Asia? Si elementos como estos comienzan a construirse. A propósito de películas coreanas
críticas. Recuerdo ahora esta muy buena llamada Parásito. Parásito, el título de la Sí, sí, sí. película, en la cual básicamente presentan las dos caras de la vida en Corea, la de un empresario ligado a la industria digital, con una mansión, con una vida verdaderamente plena, gozosa, de lujos, y la de sus sirvientes, sumidos en la mayor de las pobrezas, discriminados, en una sociedad ultra neoliberal en la cual la situación de cada quien supuestamente responde a sus capacidades individuales, y esto determina la marginación de cada vez más gente de la sociedad y, por otro lado, una élite cada vez más alejada del conjunto de la sociedad. Bueno, después entre estas dos familias aparece una historia. No quiero realizar un spoiler, Un pero spoiler. recomendadísima esa película, porque más allá de la historia súper interesante, presenta esas dos caras. Y todo el cine surcoreano de los últimos tiempos aparece ligado a esta contradicción, a esta creciente desigualdad, y eso en el país mostrado como modelo de éxito a escala global. Recordemos que muchas de las más grandes compañías del capitalismo digital, Samsung, la más importante de ellas, pero también LG, también Daewoo, bueno, un montón de empresas, Hyundai, muchísimas empresas súper Daewoo, exitosas. ¿no? En Latinoamérica le Daewoo, sí, Daewoo. Daewoo en español, los coreanos, si no recuerdo mal, lo llaman Daewoo. Hyundai o Hyundai, si no recuerdo mal, Hyundai, lo dicen, llaman. ¿no? Bueno, sí. Todas estas empresas súper exitosas, el país aparentemente muy exitoso, pero un sector cada vez mayor de la sociedad excluido, y quienes todavía aparecen dentro de esa sociedad de éxito deben realizar sacrificios cada vez mayores, al punto de que quienes desaprueban un examen en la universidad, realizan una carrera, no pueden realizar un examen final exitosamente, muchas veces cometen suicidio, porque eso determina sencillamente la exclusión total. Y bueno, y mucho del cine coreano aparece ligado a esto. Así que, en última instancia, Jota, las consecuencias del capitalismo neoliberal eh, aparecen también en Corea, y esa desigualdad y esas contradicciones de alguna manera motorizan todas estas miradas desde el arte cada vez más críticas, pero esto también acompaña cada vez más a un movimiento político y social crítico de esa posición de subordinación automática a los Estados Unidos, de enfrentamiento indefectible con Corea del Norte, y van apareciendo voces cada vez más críticas. Sí, sí, perdón. Pero No, si cruzas la vereda y al frente tienes a la élite de Occidente que también se prepara para una guerra de desgaste, Ezequiel. Pero en ese momento se encuentran con que ahora mismo, por ejemplo, la economía europea, en términos generales, está enfrentando una inflación y la respuesta es vamos a subir la tasa de intereses. Para bajar la inflación, ¿no? Pese a que la economía no se mueve. De un lado tienes a Kim y a Putin diciendo, oye, vamos a hacer negocios, y en Occidente tratando de bajar la fiebre a la industria occidental. Y entonces uno dice, ¿y esto hasta cuándo va a durar? Ha salido hace unos días el asesor del presidente Zelensky, el señor Podolyak, entre varias afirmaciones más que pintorescas, terriblemente peligrosas, pero ha dicho algunas cosas como, por ejemplo, vamos a seguir en el poder hasta que ganemos la guerra. Palabras más menos. Y entonces uno se pregunta, ¿este señor se va a quedar al estilo, no sé, pues, de estos dictadores no sé? ¿Qué cosa es ganar la guerra? ¿Qué debemos entender los que somos actores, los que no somos actores de esto que vemos como sucede en estos hechos?
¿Qué deberíamos entender que es la guerra? ¿Hasta cuándo Europa va a subir sus tasas de interés? ¿Hasta cuándo los otros van a comprar armas? ¿Qué será lo que debemos entender por ganar la guerra? Bueno, muchos temas, pero todos unidos entre sí, todos estrictamente ligados entre sí, Jota, porque mientras por un lado Kim Jong-un reunido con Putin, con miras a establecer la presencia rusa en esa región, por otro lado Biden reunido en Vietnam con el presidente de Vietnam y protagonizando unos episodios verdaderamente si no representaran episodios protagonizados por el presidente de los Estados Unidos, generarían risa, pero protagonizó, por favor, para la gente muchísimos que no vio, ¿de qué se gaffes. trató? Por favor, Ezequiel, explícales. Nárrales tú con esa capacidad tan impecable tuya. Comenzó después de la reunión en el G20, Biden desembarcó en Vietnam y aparentemente ya tarde, cansado, más de 80 años, comenzó su primera intervención pública frente a periodistas y con el presidente de Vietnam a su lado con la frase buenas noches Vietnam, como la película, ¿recuerdan la película? Buenos días Vietnam, buenas noches Vietnam, claro, una película con Robin Williams sobre la guerra de Vietnam, terrible, con lo cual ya el saludo recordando la guerra. Lo primero. Como nosotros tiramos esas cosas que quemaba la gente. Acá estamos. Exactamente. Después de eso, inmediatamente respondió una pregunta balbuceando, medio perdido, sobre China, respecto a si la visita de Biden a Vietnam respondía a un intento de contención de China, y él respondió, no queremos una buena relación con China de igual a igual. No queremos la contención de China, pero queremos establecer aquí una de nuestras bases, ¿no? Después, más balbuceos, después, sobre otra pregunta sobre China, comenzó a realizar ataques y críticas a China por sus problemas económicos internos y a caracterizar a Xi Jinping como un líder con problemas, un montón de cosas propias de, a veces, la gente con demencia senil, la gente mayor, comienza a regurgitar sus delito, ideas. ¿no? Que no es un delito tener demencia. Lo triste malo de esto, es tenerle, que el claro, tipo tenga el maletín nuclear al lado. Es el problema. Yo, con mucho conocimiento de esto por cercanía familiar, nada linda la situación de una persona con problemas de demencia senil. El problema aparece cuando el presidente de Estados Unidos presenta este problema, esta situación, y entonces la política de los Estados Unidos ya no responde a un presidente mal que mal electo por los estadounidenses, sino a quienes aparecen detrás, al llamado Estado profundo, a los halcones neoconservadores de Washington, al complejo militar industrial. Esto me hace acordar, Ezequiel, esta expresión de Elon Musk que dijo que iban, o cercana a él, algunos republicanos, ¿no? Que iban a presentar una acusación constitucional para apartar inmediatamente del poder a aquel que escribe el prompter de Biden, ¿no? O sea, ya en tono irónico. Él ya, como mucha gente en esta situación, carece de la capacidad de refreno, de no regurgitar todas las ideas directamente de su cabeza, sino de realizar una mediación. Bueno, en tal ámbito puedo tal cosa. Y entonces así, medio perdido, balbuceando, comenzó a realizar declaraciones sobre Xi Jinping a título personal, de que Xi Jinping debe aparecer en problemas y esto y lo otro. Y para colmo, para redondear esto, ya del costado lo llamaban los asesores como, no, por ahí no, entonces, me dicen que por acá no, otro tema. Una cosa verdaderamente entre patética e hilarante. Y después de esto redondeó con, en el medio de una pregunta, ¿y saben qué? Yo no sé ustedes, pero yo ahora me voy a ir a la cama a dormir. Esto así, Jota, dicho así, no, ninguna exageración. Bueno, pero más allá de esto, hay una demostración de la importancia de esta relación con el Asia-Pacífico y de que ahí aparece el centro de esta disputa. Y en cuanto a lo de Europa, Jota, porque todo aparece relacionado, Europa determinó que va a acompañar estúpidamente la política de confrontación de Estados Unidos con China
en la disputa geopolítica global y en particular en las disputas comerciales. Y en ese contexto, entonces, la presidenta de la Convención Europea, Ursula von der Leyen, determinó que van a comenzar una investigación para establecer sanciones o impedimentos a la venta de autos. Sí. Te propongo que este tema de los autos chinos lo redondeo muy poquito después. En particular para que la gente lo tenga por un bloque en particular, ¿te parece? Lo presento el título nada más. Vamos a hacer un video especial. Un video especial sobre el tema de los autos chinos. Bueno, pero por favor, continúa. Solo el título. Von der Leyen determinó que van a establecer bloqueos a los autos chinos en Europa, con lo cual aparecen todas las patas de esta disputa. Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos, Vietnam, autos chinos, Europa. Esa es la gran disputa, ¿sí? La energía, la guerra, pero por ahí la disputa, y de fondo de esto, básicamente presenciamos la decadencia de ese poder unipolar, el surgimiento de nuevos polos, incluida también la China. Por ahora no presentamos. ¿Cómo es el desarrollo del G20 en este aspecto? Porque antes eran como muy ligados a algo que le decían, levanta la patita, baja la patita, vueltita, y todo el mundo hacía más o menos lo mismo. Ya no más, Jota. A ver, ¿qué pasó con estas impresiones de esta última reunión del G20? El G20. Yo, como muchos otros analistas, yo vaticinaba una cumbre condenada al fracaso, porque en el G20 participan, efectivamente, por un lado el G7, pero por el otro lado los países del BRICS. Todos los BRICS originales, más una buena parte de los nuevos BRICS, como Argentina, como Arabia Saudita, como pronto también Indonesia, aunque no en esta primera fase de expansión de los BRICS. Bueno, todo el mundo yo incluido, todos vaticinábamos que no iban a poder realizar una declaración conjunta debido a la presión del G7 de establecer la cuestión de Ucrania en el centro de toda la cumbre y de la declaración formal, al igual que la última vez en Bali en 2022. Pues bien, increíblemente, para sorpresa de todos, yo incluido, de repente apareció una declaración conjunta y aparecieron 2 o 3 decisiones muy importantes en el G20, y todas ellas principalmente como producto de la diplomacia india y del tesón y de la fuerza de Modi para determinar que la cuestión de Ucrania no iba a aparecer en la declaración final, más allá de una mención secundaria relativa a que todos los países aparecen en contra de la guerra y en contra del uso de armas nucleares. Un punto entre 35 páginas, un punto así, sobre el cual, bueno, todos aparecemos de acuerdo, y además interpretable para todos lados, porque uno podría conceptualizar eso como una condena a Rusia, pero lo podría conceptualizar como una condena a Ucrania, lo podría conceptualizar como una condena a la intervención, a la injerencia externa de Estados Unidos. Así que, gracias a la fortaleza y al tesón de Modi y del Sherpa llaman a los negociadores encargados de la diplomacia entre las distintas partes, el tesón y la fuerza del Sherpa indio y de los diplomáticos indios, y a la colaboración con la diplomacia china también, pudieron generar esa declaración sin Ucrania en el medio, prácticamente, con una nota al pie, nada más, y con 2 cuestiones muy importantes en esa declaración final, como la incorporación de la Unión Africana a el G20, a partir de ahora G21, lo cual representa una muestra del debilitamiento del G7 y el fortalecimiento del G20 y la inminente necesidad de participación de países del sur global. Hasta ahora solamente en el G20 participaban 20 países más la Unión Europea.
como única entidad, bueno, las Naciones Unidas también, obviamente, pero de los regionalismos solo la Unión Europea, ahora también va a participar África también. Así que determinaron eso también, así que por un lado, una victoria, lo que los grandes medios occidentales, como por ejemplo el New York Times, el Washington Post, acá en Alemania, los grandes medios también indignados con la victoria de Rusia en el sentido de que no apareció Ucrania en el centro de la cumbre, no apareció en el centro de la declaración, sí. La habilidad de la diplomacia de la India ha quedado muy, muy demostrada. Han hecho un ejercicio, una muestra del músculo diplomático que tiene India, y mucho. Mientras que el establishment de Kiev ha respondido al estilo mieldoso, ¿no? Digo, con mocos, con gritos, con alaridos. Mikhail Podolyak ha dicho, no, lo que pasa es que los indios y los chinos tienen un bajo nivel intelectual. China ha respondido pidiendo explicaciones. O sea, habla ya de la desesperación, del insulto. ¿Qué percibes ahí? Sí, sí. Y si por detrás de Podolyak, los jefes, los dueños de la pelota en serio, Estados Unidos y Europa, enojadísimos también, pero debieron convalidar esto porque no podían otra cosa. Los grandes medios indignados, aquí en Alemania también. Y además de estas dos cuestiones, J, de el ingreso de África, de la Unión Africana, la exclusión de Ucrania, también aparecieron acuerdos entre India y la China y una fortísima cooperación diplomática entre ambos países, lo cual también colisiona con el interés del G7 y la visión de los analistas occidentales asimismo de alguna manera conceptualizar a India como una especie de cuña de Estados Unidos o de Occidente metida en el BRICS. India acá apareció bien independiente, bien ceñida a su propio interés nacional, y en ese contexto abandonó muchas de las disputas y tensiones con la China. Recordemos una tensión histórica debido a una disputa limítrofe. Abandonaron eso, bueno, ese problema aparece ahí, bueno, por ahora eso en stand-by, en pausa, y mientras tanto nosotros con cooperaciones políticas, diplomáticas y económicas, también con la firma de algunos acuerdos de cooperación económica, en colaboración entre China y la India. Así que otra muestra más de este nuevo sur en auge y de una lógica distinta, la lógica de la cooperación entre partes por beneficio mutuo y no la lógica de la imposición. Y de Ucrania respondieron efectivamente a los gritos, pero bueno, esto cada vez más aparece en el marco de una creciente desesperación, Jota, porque la ofensiva ucraniana, la cual debía conquistar los territorios hasta el mar de Azov, apenas realizó un avance hasta el inicio de la primera línea defensiva. Muchos aparecemos sorprendidos, incluso quienes vaticinábamos un fracaso de esta contraofensiva por un montón de cuestiones militares como la falta de superioridad aérea, la inferioridad en cuanto a la artillería, la mala formación improvisada de sus tropas, las distintas formas de armamento provistas, insuficientes, un montón de cosas más técnicas. Nadie vaticinaba un fracaso tan grande, y entonces en este marco de desesperación de 3 meses para alcanzar la primera línea defensiva, en algunos casos frente a 4 o 5 líneas defensivas una tras otra, no pudieron todavía con la primera, y un mes todavía hasta más o menos el inicio de la famosa Rasputitsa, las famosas lluvias en otoño, las cuales determinan inmediatamente el final de cualquier ofensiva militar, independientemente de quién la realice, porque generan un lodazal total, tanques hundidos hasta la torreta. Así que en todo este tiempo no pudieron ni siquiera realizar ese avance, y ahora parecen desesperados, y naturalmente Occidente ya comenzó a refunfuñar
claro, muchachos, y nosotros con toda esta plata, todas estas armas, y ustedes Claro. ahí solo con muertos, pero sin ningún avance. ¿Cómo Vamos, tenemos que esto? ir, Ezequiel. Quiero que terminemos con esta reflexión brevísimamente. El presidente Xi no fue a la reunión del G20 y el presidente Biden, a todas luces, quería buscarlo para una conversa. Lo había tratado de dictador y demás, pero finalmente quiso una reunión. Xi no fue, no se la dio y hubo una reunión entre el primer ministro, o me parece el canciller chino, el canciller chino. Brevemente, Xi no quiere verle la cara a Biden. ¿Qué impresión tienes ahí? Para terminar. Cuando alguien aparece desesperado por una reunión y esa otra persona lo rechaza, bueno, ahí aparece una correlación de fuerzas. Y no solo de ahora. Yo recuerdo la reunión del G20 del año pasado en Bali y recuerdo a los líderes europeos quienes frente a Estados Unidos primero refunfuñaban contra China, pero después aparecían en fila porque querían una reunión con Xi Jinping. Bueno, ahora el propio Biden quiere una reunión y Xi Jinping ni siquiera participó. Y no participó porque no quería una reunión con Biden y porque no quería de alguna manera generar una magnificación del G20 frente a los BRICS y no porque apareciese en contra de la India, porque así lo quisieron presentar inicialmente, sino que por el contrario, China y la India participaron activamente en cooperación en el resultado de la cumbre sin la participación de Xi Jinping necesariamente. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Placer. a todos ustedes también por estar con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado con nosotros. Tuparanchiskama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar.